Vamos a ver fórmulas y funciones. Existe una diferencia sutil entre la fórmula y una función. Por ejemplo, esto de acá, voy a ampliarlo para notar mejor. Si yo quiero sumar todo esto, pues acá puedo retomar una fórmula. Podría poner, y generalmente lo hacemos, igual, significa que algo voy a ejecutar ahora, y sería una suma. Podría poner de forma manual E3, esta es la columna E, y esta es la fila 3. E3, yo puedo ponerlo, por esta vez lo vamos a hacer así. Luego el símbolo de más, porque va a ser para sumar. Luego pongo E4 más E5 más E6, acá lo voy a poner, más E7 y así, E8, E9, E10 y por último E11. Entonces ya estaría, aprieto Enter. El resultado de la suma de estos daría 225. En la barra de fórmulas estamos observando cómo estaría. Lo mismo hubiera hecho, no olvidemos que es 225. Hago acá así, igual, y ahora digo esto, quiero el E3 que me lo sume, más esto, y así. Pongo el símbolo más y hago clic con el botón izquierdo del ratón donde quiero que me lo sume, acá también, y aquí también, y acá también. Y ahora al último ya no lo pongo y aprieto Enter. 225 sigue siendo el resultado. Muy bien. Pero si ahora cambio uno de los valores, porque hemos hecho referencia a la celda en cuestión, acá en lugar de 25 pongo 100, vemos cómo inmediatamente ha cambiado acá ya el resultado, porque estamos haciendo referencias, no estamos sumando de la siguiente forma, aquí, así, por ejemplo, 5 más 10 más 15 más 20, vamos a hacer 25, más 30 más 35 más 40 y más 45. Hago Enter, acá era 25, es el mismo resultado, pero la diferencia es que aquí, cuando yo cambio un valor aquí, automáticamente se cambia porque hace referencia y alusión a una de las celdas. Por ejemplo, en 20, si lo pongo 200, vemos inmediatamente que ha cambiado. Acá yo tendría que venir a la barra de fórmulas y cambiar. Donde dice 20, pongo 200. Muy rara vez utilizamos de esta manera, generalmente lo hacemos aquí. Esta sería una fórmula, esta también. Pero la función, veamos acá, lo voy a escribir, tiene nombre generalmente. También empiezo con igual y digo suma aquí. Veo que ya me da el mismo, hago doble clic en el nombre de la función, selecciono todos los elementos, aprieto Enter. Ya tendría 225, igual que acá, cuando estaba esto 20, era 225, igual. Acá tiene un nombre la función. En cuanto a la fórmula, no directamente escribimos y hacemos diferentes operaciones aritméticas con suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y esas cosas. Hay funciones para diferentes necesidades. Esto voy a eliminarlo. Según lo que yo vaya a querer tener, esto también voy a eliminarlo acá. Muy bien. Según lo que vaya a querer hacer, pues vamos a tener acá en fórmulas, aquí todo esto. Lo mismo que tendríamos aquí en cualquiera de estos o más funciones, acá por ejemplo estadísticas, de ingeniería, de cubo, información, acá tendríamos todas desglosadas. Si digo insertar función, acá están todas. Algunas de estas lo han sacado y lo han puesto acá simplemente para que se vea. Entonces no tiene sentido ahora ver estas, simplemente están por categorías aquí. Pero cuando nosotros queremos poner una función, tenemos que ingresar aquí para ir buscando uno por uno qué es lo que queremos. Muy bien, acá tendríamos absolutamente todas las categorías. Así, son una infinidad de ellos.
La mayoría de estos los tenemos en nuestro canal de Johnnycito. Ahí vamos a encontrar muchas de las funciones. Muy bien, entonces, ¿cómo hago? Por ejemplo, si yo quiero suma, aquí, todos estos sumarlos, vengo a insertar función. Hemos dicho que todos estos simplemente son nada más que las categorías sacadas afuera. Entonces, ¿para qué utilizar esta? Aquí directamente insertar función. Y aquí estarían esas categorías, financiera, fecha, hora y todo lo demás. Por ejemplo, acá puedo buscar una específicamente. Suma, lo voy a poner de esa manera y le digo ir. Ha encontrado suma y varios más. No solamente la suma llana, sino otras más. Entonces, yo voy a poner suma y digo OK. Ahora voy a decir el primer parámetro o los parámetros que quiero que me los sume. Puedo hacer clic en esta opción. Solamente está retomando el E11 aquí, el E11. Pero yo le digo que no. Hago clic en esa pequeña opción y le digo desde aquí hasta aquí. Si observamos, es primero E3, desde el E3, 2 puntos hasta el E11. Aquí, E11. Los 2 puntos significa desde aquí hasta aquí. Muy bien. Si lo pondríamos punto y coma, son elementos separados. Digo aceptar y ya me lo ha sumado y acá está el resultado. Entonces de esa manera podríamos insertar una función. Entonces vengo a insertar función, busco la función que quiero aquí y luego directamente lo pongo los parámetros. Por ejemplo, aquí hay una función promedio. Digo aceptar y ahora pongo los parámetros acá. Entonces hago clic en esta pequeña opción, hemos dicho, y ahora selecciono el promedio de toda esta escala. Hago clic otra vez en esta pequeña opción y digo aceptar, y este sería el promedio, o sea, equivalente a sumar todo y dividir en la cantidad de elementos que tenemos. Sería 25 el resultado. Y así, entonces tendríamos muchos e incluso tendríamos condicionales. Tendríamos para trabajar con fecha y hora, solamente aplicada a financiera, para matemática y trigonometría, son estas las categorías, las mismas que tenemos acá. Para trabajar con texto, con base de datos, acá, con lógica, información y todo. Esto de lógica, por ejemplo, sería más o menos como condicionales. Acá, falso, no, sí, conjunto, cierre, verdadero, acá, y, por ejemplo, acá es este, XO, sería equivalente a O. La mayoría de estos lo utilizamos en programación, en diferentes lenguajes de programación. PHP, JavaScript, Java, Python, siempre utilizamos estos. Muy bien, entonces puedo decir una condicional, sí. Acá me va a dar una prueba lógica y luego el valor si en caso es verdadero y el valor si en caso es falso. Vamos a hacer solamente un ejemplo con esto. No olvidemos que hemos dicho que en nuestro canal acá, en nuestro segundo canal, aquí en Johnnycito, tendríamos muchas fórmulas de Excel. Entonces, si lo busco, o función, os lo puedo poner, o Excel, tendríamos una infinidad de las funciones acá. Hago clic y tendríamos acá todas estas funciones, son muchísimas, para cada una de nuestras necesidades. Muy bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer simplemente es entender cómo funciona. Digo sí y digo aceptar. Muy bien, la prueba lógica estaría ahora en primer momento. Entonces le digo, por ejemplo, lo voy a sumar y aquí voy a poner resultado en el E14. Entonces si lo pongo, cada que E14 sea mayor o igual, en este caso voy a poner aquí, mayor a 10 o a 50 voy a poner. Y puedo poner un número, un valor, un texto o cualquier otra cosa. O incluso hacer referencia solamente a una casilla, o en este caso a una celda, para que retome el valor de la celda.
y yo posteriormente en la celda puedo cambiar el valor, pero lo voy a poner directamente acá y lo voy a poner entre comillas porque es texto y lo voy a poner es mayor a 50. En caso de que sea falso voy a poner es igual o menor a 50 y pongo a aceptar y acá estaría. Y ahora dije que sería acá en el 14, voy a sumar autosuma en el 14. 225 es acá es mayor a 50. Si cambiase los valores acá, por ejemplo, voy a poner de esa forma acá, voy a poner 2. Muy bien, ahora sí, acaba de cambiar esto, la sentencia aquí, y me dice es igual o menor a 50. Si pongo otro valor acá, ha cambiado automáticamente. Entonces retoma un parámetro y hace la comparación. Hay una infinidad de funciones para hacer acá las comparaciones. Entonces acá, si en caso es falso, ¿qué hacemos? Si en caso es no, ¿qué hacemos? Acá y muchísimo más. Entonces fundamentalmente eso nos interesa ahora a poder conocer cómo funcionan